el punto del aborto es importante porque esto ha hecho el retraso, básicamente. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento, Víctor, con esto? Bueno, honor a la verdad, la situación ahora radica en que todavía las 3 causales tienen empantanado un poco la aprobación del código. De todo el código. Lo cual entendemos que es un error, porque tal y como usted hace referencia, este código tiene contemplado un sinnúmero de tipos penales que hoy día no están sancionados en nuestra legislación. Sí. Entonces, todos los días pueden suceder, se someten a la acción de la justicia los posibles responsables y el juez tiene la mano atada que no lo puede sancionar. Es lamentable y fruto de ello hasta la propia mujer es víctima de ello. Entonces, lo que se plantea es que se pueda aprobar este código penal con las 3 causales o que se apruebe como tal y las 3 causales se puedan discutir y yo diría aprobar en una ley especial posteriormente, aunque el señor presidente de la República ha dicho de manera formal últimamente que está de acuerdo o que ve la posibilidad de someter esto a un referéndum. Sí. Lo cual, si bien es cierto que es un mecanismo constitucional, transparente, democrático, yo en lo personal entendía y entiendo que no se hace menester ello. Y no se hace menester ello porque están planteando que el artículo 37 de la Constitución pues tiene un blindaje para que se pueda hacer constar estas 3 causales en una ley especial. Y esto es totalmente mendaz. Ello no es así, porque la Constitución reconoce otros derechos de la mujer. Y cuando hay, obviamente, reconocimiento de 2 derechos, en este caso enfrentados, un derecho fundamental no se impone sobre el otro derecho. O sea, tú hablas del derecho de la mujer y del derecho del feto. Estos correcto, 2 derechos. Correcto. ¿Cuáles son? Descríbenos. Y nosotros, independientemente de que lo hemos dicho de manera pública, que estamos de acuerdo con las 3 causales por una cuestión de convicción jurídica, ya que entendemos que ni siquiera es un tema de género ni de religión, es un tema puramente de salud, donde está involucrado la familia, los niños, los abuelos, y obviamente sale más perjudicada la mujer. Pero aquellos que dicen eso, nosotros le decimos que si vamos a argumentar en una línea de sostener alguna tesis posible o alguna doctrina, a veces se pudiera pensar de que es una doctrina, es una tesis, aunque pudiésemos tener la razón para ello. Pero me gustaría, Mónica, si tú me lo permites, con tu anuencia, darle lectura solamente de manera textual, me parece oportuno, a 3 artículos de la Constitución que casi todo el mundo la tiene y que no se podrá decir que es una tesis o una teoría de nosotros, que si bien es cierto que la tenemos, el derecho de poderla sostener, pues es un texto que nos gustaría ver. Muy bien. Así que con tu anuencia, Mónica, por favor, muy bien, Víctor, si me lo permite, ese artículo 37 que se ha hecho referencia, del cual no es posible, entre comillas, según dicen ellos, por estar blindado desde el punto de vista de la concepción hasta la muerte, y que no es posible poder crear estas 3 causales en una ley especial, es totalmente mendaz. ¿Por qué? Por lo siguiente. Número 1, ese artículo 37 es cierto que da este derecho desde la concepción. Ahora, la mujer no tiene otros derechos fundamentales reconocidos por esta propia Constitución. Obviamente que sí. Y de manera secuencial, obviamente, vemos el artículo 37, pero no vemos el 38. Que el 38, de manera sencilla, habla de la dignidad humana. Y cuando habla de la dignidad humana, dice que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona
y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, sagrada la dignidad del ser humano, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Esa dignidad humana que es acreedora a la mujer constituye una responsabilidad esencial del Estado. Pero además de ese artículo 38, el artículo 42 de manera sencilla, y le estoy dando solamente lectura de manera textual para que no se entienda que es una teoría o un concepto de nosotros. Artículo 42 de la Constitución, derecho a la dignidad personal. Dignidad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en los casos de amenaza. Yo quisiera, Víctor, que tú, a pesar de que esto está bastante clarito, tradujeras cómo apoya esto, lo de las tres causales. ¿Cómo lo apoya? Cuando esta dignidad es reconocida en la mujer, implica que tiene un derecho fundamental. Así es violada, por ejemplo. Correcto, violada, incesto, algo por el estilo, como indican las tres especificaciones. Pero además, Mónica, de manera precisa, ese artículo 42, su ordinal 2 dice, se condena la violencia intrafamiliar. Y yo te pregunto, prohibirle a una mujer no abortar con las situaciones de las tres causales, ¿en qué se constituye? Y de género en cualquiera de sus formas, el Estado garantizará mediante ley. Es decir, que este articulado está mandando a una ley a que garantice esa dignidad de esa mujer, que no se contrapone a ese 37. La adopción de medidas necesarias para prevenir y, si fuere necesario, agrego yo, hasta sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y finalmente, obviamente, aquí entonces decimos, si esa dignidad humana es reconocida como derecho fundamental de la Constitución, tanto ese artículo 37 como 38 y 42 pertenecen al título 2 de los derechos, garantías y deberes fundamentales. ¿Por qué debe tener un privilegio el derecho fundamental del 37? Que es el del feto. ¿Por qué se debe de imponer ese derecho fundamental del 37? ¿Por qué desconocer ese derecho fundamental que tiene la mujer? No, jamás. Entonces, ¿qué hace la Constitución cuando existen dos derechos reconocidos? ¿Desconoce uno y legitima otro? No. Ella misma entonces plantea qué hacer y de manera sencilla y sin ánimo de abusar de tu paciencia y los amigos televidentes, pues le doy lectura ya al último artículo, que de manera sencilla sería el artículo 74, en donde viene la salida y que no hay choque constitucional. Ese artículo 74 del capítulo 3, para que vea que viene en secuencia, habla de los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. Ves que es una secuencia del 37 al 38. Y dice ese artículo 74, principios de reglamentación e interpretación. O sea, para aplicar los derechos fundamentales. Ya tenemos dos. Por un lado lo del 37 y por un lado lo de la mujer. Entonces dice, la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. Solamente hago mención de un solo. El número 4, inciso 4, dice,
los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Oiga, está hablando de manera directa de ese derecho que tiene la mujer, que es titular de él. Sí. Y en caso de conflicto, como es el caso de la especie, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. ¿Qué implica? Que viene la salida de proporcionalmente, entonces mediante ley, crear las 3 causales. Exacto. Es decir, que no existe un 37 que esté blindado y que no se le pueda reconocer estos derechos y este problema de salud mediante las 3 causales a la mujer dominicana. Ahora bien, Víctor, las personas que se oponen ante estas 3 causales se basan en que a partir, según ellos, de la aprobación de estas 3 causales, se van a ir muchísimos abortos que no corresponden a estas 3 causas específicas. Ahora bien, ¿cómo está nuestra sociedad dominicana? ¿Cómo está el mundo? Que tendremos que seguir legislando para cosas que no son, por ejemplo, para que no se sigan o no se hagan legalmente abortos que no tienen estas causales, pero que si se aprueba de esta manera se van a ir. Esto es como, bueno, hablábamos también cuando se aprobó el nuevo código procesal, que si no se coge al criminal con las manos en la masa, no se van a coger nunca, porque ahí se van a seguir metiendo cosas que no son. O sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando tenemos que coger las pruebas en el momento, es para que justamente inocentes no paguen por culpables. Pues podríamos trasladar esto mismo a lo de las causales. No queremos que se hagan abortos deliberadamente en nuestro país que salen del ámbito de las causales, pero es justo legislar de esta manera. Sí, lo que pasa es, Mónica, que tu pregunta es tan importante que en el fondo, aunque usted no quiera expresarlo así, le da la razón a las 3 causales. Claro. Porque precisamente es una limitante del aborto per se, claro, limitado a estas 3. Entonces, y estas 3, obviamente, son válidas. Son válidas y son reguladas. Claro. Ahora bien, hay algo que sí me ha preocupado, y en honor a la verdad, aunque tenga el derecho para decirlo, fue la postura del señor presidente de la República. En principio, antes de dirigir la cosa pública desde el Poder Ejecutivo, parecería que tenía una postura en respaldo a las 3 causales. Posteriormente tuvo una postura de provida y ahora ha hecho un último planteamiento de un posible referéndum. Él tiene toda la razón. Él lo que dijo, Víctor, fue que él no es la persona para evaluar esto, sino el Congreso. Sí, exactamente. Pero de hacer referencia de las 3 causales, finalmente ha hablado de un posible referéndum. Sí, eso sí, es cierto. Él tiene razón a ello y puede cambiar de postura y puede hacer estos planteamientos, pero debe de, más que entender, reconocer que la Constitución del 2010, independientemente de la simple modificación del 2015, está vigente el artículo 4 de la Constitución. Si ese artículo 4 de la Constitución está vigente, eso implica que la cuestión necesariamente no estaría sujeta a un referéndum y que el Congreso de manera legítima podría aprobar esta ley de la manera sencilla, dice el 4, sin ánimo de abusar, y ya lo dejamos ahí, Mónica. Artículo 4 de la Constitución. Gobierno de la nación y separación de los poderes. Ya comienza a separar lo que son los 3 poderes principales. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. ¿Correcto? Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial.
estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Finalmente dice, sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicas y exclusivamente determinadas por esta Constitución y las leyes. O sea, que no es cuestión de un referéndum. Lo que implica que independientemente de las buenas intenciones del presidente, que es un aspecto democrático, hacer o querer plantear un referéndum, el Congreso Nacional constitucionalmente tiene la capacidad legal ahora para aprobar el Código Penal Dominicano que tanto nos hace falta y posteriormente aprobar una ley especial en donde se hagan constar estas tres causales. Si es que no es posible aprobar el Código Penal en este momento con las tres causales. Es decir, que no está sujeto necesariamente al referéndum. Esa reserva la tendría el Congreso sin dejar de